Buenos días, amados hermanos. Les saluda el pastor general Rolando Hernández. Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Les saludo deseándole todo lo mejor de este día y de una nueva semana que está por venir. Deseo todo lo mejor para usted, regocíjese, alégrese y siempre tenga en su corazón paz. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, en este momento quiero compartir sobre sanidad y milagros. Yo quiero que usted oiga la palabra y usted crea, porque muchos, lamentablemente, Dios no quiere que solo oigas, sino que creas o pongas por obra la palabra. Por eso miles de personas están enfermos porque no tienen fe. Dicen decir con su boca que tienen fe, pero a la mera hora de la tormenta, de la prueba, no tienen fe. Vamos a leer las Escrituras, vamos a ir a Marcos capítulo 2. Y dice de esta manera: cuando Jesús regresó de Capernaum, varios días después, enseguida, corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitantes que no había lugar ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver Jesús de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que le preguntaron: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús miró al paralítico, le dijo: ponte de pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla, salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados, alabando a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Gloria al Señor. Este pasaje de la palabra que nos muestra en el libro de Marcos nos enseña Jesús. En este caso, hay personas que verdaderamente están pasando sufrimiento, están pasando un sufrimiento. Hay personas que están en casa, que están enfermos, están paralíticos, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, adultos. Hay personas que tienen demasiado tiempo, hay personas que tienen hasta 3, 4, 5, 20 años, 35 años
Hay personas que están postrados en cama por mucho tiempo. Hay personas que acaban de caer con un problema de enfermedad, con un parálisis, cáncer, tumores, sida, asma, anemia, Parkinson, COVID-19 y todo lo que está pasando en el mundo. No solo esta plaga que está pasando del COVID-19, no, sino también han existido plagas también que han surgido de la noche a la mañana. Pero ya está escrito en la palabra y por eso el hombre debe de aprender a confiar en Dios. Muy bien, en primer lugar déjame decirte, Jesús está dispuesto, Jesús vino, dice la palabra, que Jesús vino con el fin de sanar a los enfermos. Jesús vino a sanar a los enfermos. El anhelo y el deseo de Él era venir a sanar a aquellos que no tenían la posibilidad económica de cómo poderse curar de una enfermedad, de un parálisis, cómo poder restaurar su vista, cómo poder ser limpiado de la lepra, cómo poder desatar su lengua del mudo, cómo poder oír porque el sordo no oía, cómo podía abrir los ojos de los ciegos, cómo podía hacer cosas extraordinarias, reprender al espíritu de epilepsia, sí, expulsar demonios. Jesús lo expulsaba a través de la palabra y del Espíritu de Dios. Muy bien, entonces te pregunto a ti, esa enfermedad que sí, a ti te estoy hablando. Y quiero que tú me escuches porque a ti te estoy hablando y a ti te estoy predicando. Porque yo no estoy predicando a los vientos, no le estoy predicando a las circunstancias, no estoy predicando a las cosas materiales, te estoy predicando a ti y a tu circunstancia que estás pasando. En esta hora déjame decirte, si tú estás enfermo, has caído en cama, estás en una silla de ruedas, déjame decirte que hoy es el día y el momento que tú vas a ser sanado y liberado. Porque cuando el Señor me sanó a mí de mi oído que tenía gangrena, me sanó de un riñón que no funcionaba, me sanó de un tumor de la mano, me sanó de un problema cardíaco, me sanó de una gangrena de una pierna, yo soy testigo y Dios me sanó a mí. Pues lo mismo, y Él un día me dice, ve y ora por los enfermos, pon tus manos y di la palabra y serán sanados. Y por esa razón yo quiero que tú entiendas ahí, porque yo fui escogido y delegado por Dios. Fui escogido, delegado y enviado para decirte que Él está interesado en sanarte ahí donde estás. No importa, no le pongas énfasis al problema que estás pasando. No le pongas énfasis a lo que el doctor te dice. Lamentablemente hay doctores que son fanfarrones, mediocres, hipócritas. Perdona que tiene que hablar así. Porque hay doctores que verdaderamente solo quieres que vayas para sacarte el pisto y te dan una medicina que es droga nada más, solo para aliviarte y luego sigue los síntomas, nunca te curan. Hay medicina, pero ellos no lo quieren dar, con el fin de que ya no vayas a su clínica. Por eso se vuelven ladrones y mentirosos. Pero Jesús no es un mentiroso, Jesús es un realista, Jesús es un Dios verdadero, es un Dios de pacto. Y lo que Él está diciendo y lo que Él está prometiendo lo va a cumplir. Hoy, en primer lugar, oye al Señor Jesús y pon por obra la palabra. Pon por obra la palabra, porque el Señor dice, si permaneces tú en mí y mis palabras permanecen en ti, tienes derecho de pedirme lo que quieras. Ahí te está retando. Te está retando que Él está dispuesto a que tú le pidas lo que tú quieres. El Señor Jesús dijo, pide, si pides creyendo, se te dará. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, te será hecho. Muy bien, Jesús te invita de que tú creas en Él
en primer lugar, y permanezcas en la palabra. Debes de permanecer en la palabra, quiere decir que tú tienes que meditar la palabra y tenerla escrita en tu mente y en tu corazón. Creerla, no solo tenerlo como memoria, como guardamos un mensaje en una memoria y lo metemos en una memoria donde se guardan los mensajes. No es para guardarlo, si lo tienes allí es para que lo pongas por obra. Y en tercer lugar, tienes que tener fe, tanto tener fe en el Señor y tener fe en su palabra. Si tienes fe en la palabra de lo que Dios decretó, profetizó o dijo, será hecho. Así es importante que tú tienes que tomar esto en cuenta y lo tienes que hacer como Dios te dice. Cree solamente y verás su gloria. Hoy te reto que creas. Segundo lugar, déjame decirte, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús dijo: yo vine para sanar a los enfermos. No vine a sanar a los que están sanos, porque los que están sanos no necesitan de médico. Cuando una persona está sano, hermano, no necesita de un médico. Si tú tienes buena salud, estás sano, vigoroso, estás potente, ¿y cómo puedes ir a decirle al doctor: doctor, me siento enfermo? Solo que sea un problema psicológico. Entonces puedes ir y decirle: estoy enfermo, y el doctor te dice: ¿pero qué síntoma tiene? Bueno, no tengo nada. Muy bien, tú no puedes ir a consultar a un médico si no tienes ningún malestar. La palabra dice que Jesús dice: los enfermos necesitan de médico. Por eso miles de personas van a los hospitales y lamentablemente nuestros hospitales han fracasado, es una vergüenza. Y las clínicas y los grandes médicos profesionales especializados en diferentes continentes, naciones, solo vienen a corromper a la gente, explotarlos y aprovecharse. Muy bien, pero no es el tema. Pero lo que quiero decirte es que ellos solamente no se interesan de tu sanidad, ellos se interesan de tu dinero. Ellos no se interesan de tu salud, ellos les interesa que tú vengas a consultar todas las veces que puedas. Y por eso Jesús estaba molesto, Jesús estaba molesto, fastidiado de tanta mentira de lo que los hombres hacen con la humanidad. Por eso miles de personas están enfermos con problemas, con locura, con ceguera, con sordera, problemas en habla, problemas de cartílagos, problemas de huesos, problemas de tendones, problemas en el hígado, problemas en la vejiga, problemas en el estómago, problemas en las manos, en la piel, etcétera. Vemos y no pueden hacer nada. Así es. Segundo lugar, cuando una persona, un médico es justo y te va a delegar y te va a decir: usted tiene un problema. Yo sé que los médicos saben que tú tienes una enfermedad, porque ellos estudian y analizan todo lo que es la anatomía y ellos examinan cada organismo de un cuerpo, sea de un muñeco o de un ser humano, analizan y hacen pruebas científicamente, y entonces vemos que hay pruebas que sí se pueden sanar. Hay medicamentos para sanar el cáncer, el SIDA, el asma, el problema cardíaco, los seidos, problemas estomacales, problemas de los huesos, y podría enumerar un montón de cosas. Y déjame decirte que sí, Dios sí puede sanar, Dios sí puede sanar, y entonces el médico también lo puede hacer por medio del medicamento, porque Dios creó la medicina, pero también el diablo se mete en ellos con el fin de no amar a su prójimo, que no tenga misericordia, que no le importa, sea un niño, sea una señorita, un joven, un adulto, un anciano, no les importa si ellos
se logran restaurar con una medicina falsa, sí, adulterada, una medicina que no es correcta. ¿Y sabes qué? Y lo que va a suceder es que eso no va a hacer efecto, solo te va a aliviar como una droga de cocaína. Cuando fumas te pones en onda, y ese es el problema que tratas de hacer. Luego estás con otra vez con el malestar y no te curas. Entonces vienen y hay médicos que son justos y son cabales, van y le dicen: usted tiene un problema, su problema es esto y esto, yo le voy a recomendar que tome esto y esto y esto. Muy bien, a veces le dice: pues si usted se siente bien o cree que se siente, entonces le dice, y cuando usted se siente bien y usted dice: sí, me cayó bien, me siento bien, y bueno, ay, gracias al doctor, muy bien, y de repente se curó, y sabe que el doctor no se sintió mal, ni tampoco dijo: ¿para qué le di la medicina? Ya no vino. No, y fue justo porque hizo lo correcto. Así es como tienen que suceder las cosas. No importa quién sea el doctor, qué carrera se ha desenvuelto para poder curar a una persona. Entonces, cuando una persona está necesitado, el médico tiene que estar dispuesto a ayudar al necesitado, dispuesto a ayudar y a curar al que está enfermo. Dios quiere que sanes al enfermo. En tercer lugar, déjeme decirte, Dios quiere que sanes al enfermo. El médico no debe negarse, no debe negar, porque Dios le dio esa sabiduría, ese talento, esa capacidad de poder ayudar a su pueblo, a su gente, no asesinarlos, no matarlos y mandarlos a la tumba. Tercer lugar, Jesús. Por eso cuando vio a una multitud de gente enferma que estaban por las calles, en la época que Jesús vino, en ese tiempo no había tecnología, no había ciencia avanzada como hoy en día. Antes se usaba la medicina natural, y la medicina natural es muy buena. También muchos han desconfiado de la medicina natural y no la quieren aceptar. Algunos sí las están aceptando. Pero vemos cuando Jesús vino, encontró multitudes de gente con diversas enfermedades, como nos dice el libro de Mateo 4, diversas enfermedades, diversas dolencias, síntomas, malestares. Cuando Jesús viene y empieza en su ministerio, cuando el Espíritu lo lleva al Jordán para bautizarse y luego después lo lleva al desierto para ayunar 40 días para preparar su ministerio y prepararse con el poder y el fuego del Espíritu Santo, y cumple, y luego su misión empieza a levantar a los discípulos, sus seguidores, que van a ser entrenados y preparados cuando Él se vaya, y luego Él viene y entonces empieza a demostrarle que Él tiene el poder del Espíritu Santo, tiene el poder de la palabra para sanar enfermos. Y el reto que le sucede a Jesús es que Jesús, en este caso, dice que su primer caso, cuando se da cuenta, el primer caso que Dios, quiero decirte, hizo un milagro. El primer milagro que Dios hizo fue, antes de su ministerio, fue que fueron invitados a una boda. Y entonces, en esa boda llamada Canaán, Jesús fue invitado con su mamá y sus hermanos a esa boda, y los discípulos. Y luego vino el como dice uno, el tartulero o el cantinero, no sé cómo le podemos llamar, no sé cómo le llaman ahí, el sirviente, el siervo. Y entonces le fue a decir al muchacho de la boda, al que se estaba casando, dice: oye, ya no hay vino. Entonces el muchacho dice: ¿cómo no va a haber vino si sabemos que estamos en una fiesta? Debe de haber vino, y el vino especial. Y entonces viene María y ve que no había vino, las tinajas estaban vacías. Y viene la mujer, le dice al siervo, dice: haga lo que Jesús les va a decir, haga lo que Jesús. Y entonces María le dice a Jesús: Jesús, ve y haz lo que tienes que hacer. Ayúdalos, necesitan un milagro. Y Jesús dice: mujer, no sabes la hora que me toca hacer esto, mi hora no ha llegado.
Y entonces Jesús le insiste y le dice: por favor, haz lo que tienes que hacer. Hagan todo lo que Él les va a decir. Y entonces viene Jesús y camina y dice: miren, llenen las tinajas, llenen las jarras de agua, llénenlas. Y entonces vino el sirviente y llenaron las tinajas de agua. Jesús oró, hizo el primer milagro, convirtió las tinajas que tenían agua, las convirtió en vino puro. Jesús no era borracho, Jesús participó pero no bebió. Quiero decir que participó en una boda. Y ese fue su primer milagro que Dios hizo. Dios puede hacer cosas imposibles. A Él le gusta que lo retes a hacer cosas imposibles. Así es. En segundo lugar, entonces vemos que Jesús sale y entonces empieza a hacer milagros. Empieza a hacer milagros. Si usted se da cuenta lo que dice la palabra, Jesús siempre le gusta hacer tantas cosas y le gusta hacer muchas cosas que a Él le agrada. Así es. Él no se cansa de hacer milagros y maravillas. Muy bien, cuando vemos aquí en esta historia su comienzo y su ministerio de Jesús fue cuando después de haber regresado a ¿cómo se llama?, del ayuno en el desierto. Y luego dice, cuando regresó, llamó a sus discípulos, y luego Jesús dice, cuando llamó a sus discípulos y empezaron mucha gente a conocer a Jesús y mucha gente empezó a seguir. Y dice la palabra, Jesús viajó por todas las regiones de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Y las noticias acerca de él recorrieron y llegaron hasta lejos como Siria, y pronto la gente comenzaron a llevar al que todos los que estaban enfermos, y los sanaba a todos en cualquier cosa que fuera. Dice, las enfermedades, dolores que tenían, esos estaban poseídos por demonios y eran epilépticos, paralíticos. Y muy bien, entonces dice Jesús, se les acercaron, no fue específicamente, no dice que solo vino un enfermo, un paralítico. Hay unos casos que aparecen en la Biblia así, pero dice que cuando empezó su ministerio, la gente empezó a llegar. La gente empezó a llegar para sanar. La gente necesita acercarse a Jesús. Tú necesitas, si tú estás enfermo ahí, déjame decirte, ¿sabes por qué no te sanas? Porque tú ignoras a Jesús, ignoras al Dios, al Creador, que todo lo puede hacer. Por eso mucha gente no puede sanarse, no se puede sanar. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, no creen en su palabra. Creen en estatuas, imágenes, dioses muertos, dioses que fueron creados por los mismos hombres que hicieron, tomaron el rostro de su abuelo, el rostro de un líder político, socialista o comunista, un brujo. No se sabe a quién Dios están adorando. Mejor adoren a Jesucristo, el Hijo de Dios. En este lugar, déjame decirte, eso es lo que Dios puede hacer. Tiene capacidad de hacer. Así es, puede hacer todo. Cuarto lugar, déjame decirte, Jesús, su anhelo y su deseo, dice la palabra, que tuvo compasión de las multitudes, tuvo compasión de él. La palabra compasión, misericordia de la gente, tuvo misericordia. Y cuando vemos en Marcos, que hemos estado leyendo, dice que cuando la gente vio a Jesús, dice, unos hombres, dice, oyeron a Jesús que lo podían sanar. Y entonces los hombres dijeron, y como era amigo, me imagino que este hombre tal vez tuvo un problema y entonces vino el demonio, se poseyó y se paralizó. Tal vez jugaban y se divertían. Y vieron los amigos, se compadecían de él, tenían misericordia. Y vinieron y dijeron, vamos a llevarlo con ese llamado Jesús, el maestro,
o el rabino, y empezaron a buscar a Jesús. Y dice que cuando llevaban cargado a su amigo en sus hombros, lo llevaban en una camilla, y entonces vieron, dice que no podían entrar porque había una multitud que estaba enfrente de las ventanas y las puertas y no podían oír. Y entonces fueron en la parte de atrás de la casa y no tuvieron miedo, no les importó si tenían que pagar ese precio de pagar la reparación del techo de la casa de una persona extraña que no lo conocían. Pero se subieron y rompieron el techo, y Jesús estaba ahí adentro de esa casa, y dieron el punto que ahí donde estaba Jesús, bajaron al paralítico. Cuando el paralítico lo bajaron, y Jesús se sorprende de su gran fe, que no les importó romper el techo, no les importó la multitud, no les importó la circunstancia, la distancia que tuvieron que caminar, sino lo que les importó era levantar ese paralítico. Ese era su deseo, y Jesús se admiró de la fe, de la persistencia. Y entonces cuando mira y dice: oye, tú paralítico, ¿no te has dado cuenta que estos hombres tienen una gran fe por ti? Esos amigos tenían fe por él para que él fuera sanado. Ellos tenían fe que iba a ser levantado por Jesús. Y entonces, Jesús les dice: hijo, tus pecados te son perdonados, y quedas sanado. Así que toma tu camilla y vete a tu casa. Tan sencillo y simple es la palabra. Por eso tienes que creerla y persistir. Así es, sí lo creo, así es. Entonces el hombre, en ese instante, cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, y quedas sanado, y en ese instante el hombre queda sanado totalmente de su enfermedad. Agarra su camilla y sale y le da gracias a Dios. Mire, Jesús siempre está dispuesto a sanar. Vemos a una mujer con un problema de flujo de sangre. Esa mujer también tenía un problema y dice que no importó. Esa mujer dice que gastó todos sus bienes con los médicos para el fin de curarse. Yo me he dado cuenta que cuando la gente necesita sanarse, un enfermo, su hijo, su nieto, no les importa prestar dinero al banco, no les importa endeudarse, no les importa vender el carro, no les importa vender el terreno, no les importa si es posible vender la casa, aunque estén alquilando, así, sí, y entonces con el fin de restaurar a su hijo, a su esposo, con el fin de que esté sano y esté restaurado y tenga vida, ¿verdad? Yo me doy cuenta. Pero a veces cuando nos toca hacer algo y decirle: mire, yo necesito que colaboren para el Señor, para tal cosa, queremos hacer esto, pintar o arreglar, hacer unas decoraciones para la iglesia, se niegan a dar, se vuelven tacaños, ¿sí? Pero para darle al médico ladrón, rápido están dispuestos a vender todo. Para obedecer la voz al diablo, que diciéndole el diablo te dice: él no puede sanar, Jesús no puede sanar, mejor ve con el brujo, con el médico y con el charlatán, etcétera. Ahí sí corren, no les importa cuánto pagan, no les importa cuánto invierten. Pero cuando Dios necesita algo, así como tú le das al médico, al brujo, al chamán o al mediocre, así deberías hacer para Dios. No te importa si tienes que vender la casa, vender el carro, por darle al Señor con el fin de restaurarte, porque Dios te sana sin hacerte un injerto, una operación abierta, sin hacer nada, sino con su poder sobrenatural te sana como que no pasó nada. Y esa mujer dice: si tan solamente logro encontrar maestro, y con que yo logre encontrarlo, que aunque sea que va a ser imposible, porque yo he oído que mucha gente lo aprieta, mucha gente no lo deja tranquilo, están atrás de él, que lo toquen, lo liberen. Y entonces dice: tan solamente que yo toque el borde de su manto voy a ser sana. Así es.
Y entonces la mujer se mete y va y encuentra al maestro, y entonces ve una multitud que no puede, y ella dice: tengo que lograr meter mi mano para tocar su manto, porque yo sé que voy a ser sana. No le importó si le bajaron los pies, no le importó si la sacaron, no le importó si la atropellaron, no le importó si le taparon el camino, pero con el fin, pero persistió creyendo que iba a ser sana, y sabía que tenía Dios poder. Y entonces dice que solo con meter la mano logró tocar el borde de su manto y fue sanado. Jesús fue sanado, hermano. Jesús fue sanado. Y la mujer lo tocó. Y Jesús para la prédica y dice: señores, alguien me ha tocado. Uno de los discípulos dice: Señor, toda la gente te aprieta. Sí, pero no estoy hablando de ese toque natural, estoy hablando de un toque espiritual. Alguien me tocó y salió poder de mí. Y la mujer tan chiviada y tan avergonzada y no sabía qué hacer, y luego levanta la mano y dice: Señor, fui yo. Hija, tu fe te ha perdonado y te ha salvado. Queda libre de tu enfermedad. Y miren, fue sanado. Muy bien, eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace en usted. Dios puede sanar. Sí, Dios puede sanar. Y entonces esa mujer fue sanada en ese instante. Y se acuerda otro milagro que hizo Jesús. Así es, dice: pero antes de eso, después de haber sido sanado, había una anciana enjorobada también que llegó al templo. Jesús estaba en el templo. Mientras estaba en el templo, llegó y estaba enseñando las escrituras, las enseñanzas. A él le tocó compartir. Y luego llegó una mujer enjorobada, y entonces Jesús se acercó y le pone la mano y le dice: quiero que quedes libre de tu azote. Y entonces en ese momento la joroba desaparece. Es un milagro de sanidad. Y entonces, y cuando mira a la mujer, ya no tiene la joroba. Así dice el Señor: Él vino para sanar los enfermos. Y entonces, y Él dijo, así dijo. Y vieron los maestros, empiezan a discutir que en el día sábado no debería sanarse. Y entonces Jesús les dice: si ustedes sacan sus burros, sus caballos, y los sacan a comer y a beber, y entonces cuando ustedes no respetan la ley, cuanto a esta mujer que está atada por el diablo, ay, mire, el Señor la desató porque es hija de Abraham. Y vale más esta mujer que un animal, vale más un ser humano que un animal. Jesús lo dice. Y Él es el creador, Él creó los animales, y Jesús lo dice: vale más un alma que un animal. Y Jesús sanó a esa mujer. Eso es un milagro sorprendente. Aleluya. Así es. Quinto lugar, déjame decirte: Jesús es un Dios poderoso. Él tiene poder. Él tiene poder. Él tiene poder. Vemos muchos casos que estamos viendo. Así es Jesús. Cuando usted mira, usted ve la historia. Cuando Jesús va a diferentes lugares, diferentes partes, Jesús dice que Él siempre está sanando a la gente. Muy bien. Y Jesús dice que oyó un hombre que estaba pidiendo limosna, un ciego, limosna ahí, y limosna. Y dice: oye, ¿cuál es el escándalo que está pasando? Es que está pasando el maestro. ¿Maestro quién? Jesús, el sanador. Jesús, el sanador. Y el hombre dice: ayúdame. Y entonces lo ayudan a caminar. Y entonces el hombre empieza a buscar y a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Oh, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza a gritar y no le ponen atención. No molestes al maestro, está predicando, cállate, mira, ahorita no lo distraigas. Pero a él no le importó interrumpir, no le importó para la prédica, no le importó la gente, no le importó y no le dio vergüenza. Gritó y dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se para y dice: abran brecha o espacio. Y Jesús le dice al ciego: ¿qué quieres que yo haga? Jesús, quiero recobrar la vista. Y en ese momento Jesús le dice: que se ha hecho como has creído, por tu fe es hecho. Y entonces el hombre en ese instante
sus ojos se abrieron. Solo dijo la palabra y fue sanado. No puso manos. Y entonces vino, algunas veces sí, y entonces vino Jesús, dio la palabra y el ciego abrió sus ojos. Y él empezó a ver y miró al cielo, la luz del cielo. Empezó a ver a las multitudes y cae de rodillas y le dice: Jesús, Maestro, te seguiré a donde vayas. Miles de personas que fueron sanados, personas, mujeres, siguieron a Jesús, aunque no fueron elegidos como discípulos, pero ellos, esos 12 discípulos, eran los discípulos de Jesús. Y aparte, después de cierto tiempo, se multiplicaron a 70, ¿va? Pero vemos que Jesús sí quiere sanarte. Aleluya. Aleluya, así es. Entonces vemos aquí que Jesús sí quiere sanarte. Jesús está interesado en sanarte a ti. Si Jesús sanó a esa mujer, ahora vemos que sana a ese ciego. Vemos también que Jesús sana a otras personas. A un paralítico que estaba tirado en ese estanque donde dice que venía un ángel y el ángel agitaba las aguas. Cuando tocaba el ángel el agua, sucedió un milagro y todos los enfermos dice que se reunían en ese lugar. Y entonces dice que cuando el ángel tocaba el agua, el primero que se tiraba se sanaba. Dios nunca dejó de hacer milagros. Y entonces dice que había un paralítico que hacía 38 años estar paralizado, de estar ahí. Y Jesús se compadeció de él y fue. Yo pienso que no solo sanó a ese hombre, sanó a los demás. Porque otros, si esos vieron que ese hombre fue sanado, yo sé que muchos se acercaron y le pidieron misericordia. Y entonces viene Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Y el hombre dice: pero ¿cómo podría yo hacer lo posible de ser sanado cuando viene el ángel, toca el agua? Y luego mientras yo me arrastro, voy y trato de tirarme así que al estanque, otro se tira antes que yo y no he podido alcanzar mi milagro. Jesús no le estaba pidiendo estadísticas, no le estaba pidiendo información. Jesús le estaba diciendo si quería ser sanado. Así te pasa muchas veces. Jesús te pregunta: ¿quieres ser sano? Y muchas veces: ay, pero es que saber si voy a sanar, pero saber si Dios me va a curar, saber si Dios me va a ayudar, saber si me voy a levantar de la silla, saber si yo me voy a sanar de cáncer, saber si sí vas a ser sanado. Y entonces el Señor le dice al paralítico: levántate, me toma la mano, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y Jesús lo toma de la mano y lo jala, y el hombre dice que empieza a desaparecer el parálisis, y el hombre se para, agarra su camilla y se va contento, feliz, para contar las obras y maravillas de las que Dios hace. Si Dios te va a sanar, ahí donde está, yo sé que sí, y entonces tú tienes que contar de las obras y maravillas de un Dios vivo, de un Dios que sí sana, un Dios. Pero no vas a ir a una iglesia católica y decirle: es que el Señor me sanó, la Virgencita, el Shema Shimon, la Santa Muerte, el Pascual Bailón, el Buda, el no sé qué, el no sé cuándo. Esos son muñecos de piedra, madera, bronce, papel y todo lo que sea. Ellos no son los que te sanaron, fue Jesús el viviente, porque Él vive, Él habita entre los vivos, no entre los muertos. Y tú vas a contarle a la gente para que crea que Jesús sana. Y el hombre fue sanado. Así que Dios está dispuesto a sanar a que se le acerque. Cualquier persona que se acerque está dispuesto a sanar, no importa qué enfermedad que tengas. Podemos encontrar en la Biblia, como en Reyes, en Primera de Reyes creo que está, y vemos ahí donde está un rey llamado Ezequías. Cuando se enfermó, mandó al profeta Isaías y le dice: el Señor ve a decirle a mi gobernante de Israel que esa su enfermedad es para muerte. Y entonces Isaías va y le dice el Señor que esta tu enfermedad es para muerte, ordena tu casa porque morirás. Y el profeta dio
el mensaje se fue. Y el hombre cae de rodillas y empieza a clamar, llorar amargamente. Le dice: Señor, qué pecado he cometido, qué cosas he hecho de malo, pero tú sabes que yo he sido fiel contigo, he cumplido tu palabra, he guardado tus mandamientos, he cumplido mis sacrificios, mis ofrendas, he cumplido el mandato donde me has enviado a pelear con mis enemigos, y yo he cumplido todo lo que me has ordenado. Nunca he sido desobediente, siempre he tenido temor de ti. Y ahora, ¿por qué me dices que yo voy a morir? ¿Por qué dices que me voy a morir? Yo no quiero morirme, yo quiero ser sano. Dame la oportunidad de vivir, dame la oportunidad de poder disfrutarme unos días más, unos años más de vida. Y viene el profeta, mientras iba en el patio de la casa o del palacio del rey, el Señor le habla, le dice: párate, Isaías, regresa a mi gobernante de Israel, ve a decirle que he oído sus oraciones y he visto su lágrima, y dile que yo lo voy a sanar. Cuando Dios dice algo es porque Él lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces el hombre le dice: el Señor va, Isaías dice el Señor que Él ya oyó tus oraciones y ha visto tus lágrimas, y te dice que vas a ser sanado. Y de luego subirás al templo y tendrás que ir al templo a ofrecer tu ofrenda, a darle gracias, dar testimonio por lo que ha hecho. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros: buscar a Dios en el templo y dar testimonio y perseverar, persistir. Así es. Y entonces el hombre fue sanado. El hombre fue sanado de su enfermedad. Muy bien, hay otro rey que dice que fue a decirle, mandó un su mensajero y le dice: ve a consultar al dios de Crom, a un dios de piedra, y le dice si ha de sanar esta mi enfermedad. Y vino el profeta Elías y le dice: ¿dónde vas? Le pregunta al siervo: es que mi rey me mandó para consultar al dios de Crom si ha de sanar su enfermedad. Dile, dice el Señor, por cuanto no creyó en mí y ha creído en el dios de Crom, que esta su enfermedad es para muerte. Y el rey murió por desobediente. Si tú eres desobediente, terco, y no quieres obedecer la palabra, no quieres oírla ni quieres creerla, así vas a terminar mal. Pero Dios no es actor de mal, Dios es actor de bien, y por eso te está hablando. Muy bien, y esto es sexto lugar, déjame decirte. Y Jesús dice que hizo milagros. Cuando empezaron a caminar, a ir a ciertos lugares, vemos que Jesús caminaba en muchos lugares. Mira, hermano, no hay necesidad que yo te explique dónde, si estuve en Galilea, en Samaria, no importa dónde, lo importante es que Dios hace milagros. Dios hace milagros como lo hace, y Él no importa de qué región, de qué nación, continente, lo que a Él le agrada es que Él le gusta hacer milagros. Jesús llevó a la multitud, y toda la multitud, y uno de los milagros fue que cuando miró a la multitud, y dice que 3 días habían seguido a Jesús sin comer nada y beber nada, y entonces los discípulos dicen: mira, Señor, tenemos hambre, ¿por qué no mandas a la multitud a su casa para que vayan a comer y después te siguen? ¿Cómo les voy a mandar? Dice Jesús: si hace 3 días me vienen siguiendo, no han comido ni bebido nada, denles de comer. Y entonces los discípulos dicen: Señor, pero si no tenemos dinero para alimentar 5,000 hombres, y aparte mujeres y niños, no tenemos, ni siquiera nos alcanza para nosotros. Y viene un niño, y aparece un niño tan misericordioso. Siempre los niños son muy dadivosos, les gusta compartir. Y entonces ve y dice así, dice: Jesús, maestro, mira, yo tengo cinco panes y 3 peces, o tengo 5 peces y 3 panes. Y Jesús le dice: gracias, hijo, ora al Señor. Padre, gracias te doy porque sé que me oyes, sabía que me oyes, sé que todo lo que te pido orando y creyendo me lo das. Bendecimos el pan nuestro que nos das hoy de cada día. Y lo bendijo y lo multiplicó. Y decid que se recuesten de 25, de 50 y de 100. Y entonces empezaron a repartir el pez, se multiplicó y alimentó a casi a 30,000 personas o más. Ese es el poder de Dios. Cosas sobrenaturales, supernaturales, que nadie puede entender cómo lo puede hacer. Ni los hombres, ni los científicos, ni los filósofos, ni los científicos de avanzada tecnología, científicos de ciencias, científicos de investigación, no pueden explicar cómo hace las cosas el Señor. Hizo milagros. Jesús hizo un milagro en la casa de Jairo cuando la niña estaba enferma. Dice que estaba enferma y grave, estaba a punto de morir. Jairo sale y va a rogarle a Jesús
que sane a su hija. Y entonces va y le empieza a correr y decir: Jesús, por favor no dejes que mi hija se muera, está gravemente enferma, por favor ven y sánala. Y entonces Jesús dice: bueno, está bien, vamos a casa. Y cuando llega la sorpresa es que su hija está muerta. Y ella empieza a llorar, la mujer empieza a llorar, y personas que estaban a su alrededor, que sus visitantes, vecinos, empezaron a gritar, a gritos gritaban por la niña. Y Jesús dijo: saquen, fuera, sáquenme estas personas lloronas, sáquenme. Empezó a sacar a todos los que estaban gritando, y dijo: solo tú, Jairo, y tu esposa, y tú, y llamó a 2 discípulos: ustedes andan conmigo. Solo eran como 5 apartamentos, entonces dijo: fuera. Y Jesús se queda viendo a la niña, le dice a los padres, sonriendo Jesús, y dice: la niña no está muerta, solo duerme. Y todos se quedan viendo. ¿Cómo dices, Jesús, dentro de sí? Si está muerta, no reacciona, no habla, no, ya dejó de existir, no respira. No importa si no respira, no se mueve, no importa. Pero para Dios se sigue moviendo, para Dios sigue respirando, para Dios. Pero la gente es incrédula, la gente piensa que Jesús no podía hacer nada. Y Jesús se para a los pies de la cama y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña en ese instante se despierta, recobra la vida y se despierta y se sienta, y luego corre a los padres, lo abrazan, y Jesús le dice que tiene que darle de comer. Entonces dice: mire qué milagro, que Jesús puede devolver la vida a un muerto. Así es, Él puede devolver la vida. ¿Y por qué te hablo esto? Porque Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Puede ser una cosa material, puede ser un milagro material, puede ser un milagro físico, puede ser un milagro espiritual. Así es, eso es importante. Así que los milagros siguen sucediendo. Jesús, otro de los milagros que hizo en este paso que vemos, Jesús dice que caminaba sobre el mar. No dice en la orilla, no dice que había un monte que se había secado. Mentira, los científicos eso es lo que hablan en la televisión. Jesús dice que caminaba sobre el mar. Entienda lo que está diciendo el Señor. Jesús regresó de orar y le dice a sus discípulos: vayan al otro lado. Y mientras Jesús apareció, y entonces mientras los discípulos estaban navegando, cuando se dieron cuenta, empezaron a ver a Jesús, y Jesús dice que resplandecían en la oscuridad. Y entonces se asustaron y pensaron que era un fantasma. Gritaron todos: un fantasma. Y todos tuvieron miedo, tuvieron temor. No dejes que el diablo ponga temor en ti. Tú no tienes que ser un cobarde, tienes que ser un valiente. No tengas temor. Y entonces dice la palabra que ese hombre, cuando vio a Jesús, Jesús le dice: no tengan miedo, soy yo. Así es, ese es el milagro. Y entonces Pedro dice: quiere comprobar si de verdad era Jesús. Y Jesús le dice: ven, camina, baja de la barca. Y Jesús llegó, mejor dicho, Pedro llegó a Jesús. Eso te reta al Señor. Sexto lugar, muy bien. Sexto lugar, déjame decirte, séptimo lugar, por último. Jesús sana a un leproso. Dice que era muy contagioso. Jesús sana a un leproso. La gente cuando miraba a un leproso, el leproso era rechazado de la sociedad, era rechazado en su pueblo, era rechazado por los amigos, por la familia, no lo podían tener. Aunque muchas veces la familia quisiera tenerlos en su casa, pero como la lepra era muy contagioso, no lo podían tener, sin nada más que tenían que llevarlo al valle de los leprosos. Pero siempre había leprosos que se escondían, y había leprosos que se cubrían bien, no aparentaban, tapaban su rostro, tenían miedo. Y sabe que no importó, y el leproso, entonces más alguno aparecía por ahí en el camino, y Jesús ve un leproso, y Jesús ora. Vemos los 10 leprosos. Jesús sanó a un leproso, y el hombre sanado de su lepra. Y el hombre se va y se quede sano y libre de tu enfermedad, y se fue.
Y la historia de los 10 leprosos también dice que habían 10 leprosos. Y vinieron ellos y le clamaron a Jesús, dijeron si podía sanar esa enfermedad. Jesús les dice a los leprosos, quiero que sean sanos. Y entonces dice, mientras iban caminando, fueron sanados. Pero vino un leproso, regresa y cae a los pies de Jesús y dice, Jesús, yo te voy a seguir a donde vayas. Ahora que me has sanado, que has hecho un milagro en mí. Pero Jesús dice, vayan al templo del testimonio, presenten sus ofrendas para que vean lo que Dios es capaz de hacer. Dios sanó a leprosos, hermano. No importa, para Dios no hay nada imposible, no importa. Dios puede hacer implante de órganos, Dios puede implantar ojos, Dios puede desatar la lengua del mudo, Él puede desatar la lengua del mudo. Así es. Y esos leprosos fueron sanados y limpiados por su sangre y su poder, por el fuego de su espíritu. No había muerto, pero sí, ahora sí se puede sanar con la sangre de Cristo. Entonces, pero Jesús sanó con la palabra y con el espíritu. Y vemos así como Dios pudo sanar. La palabra dice que también el Señor era usado por el Espíritu Santo. Y dice que un muchacho cayó, estaba convulsionando, tenía un espíritu de epilepsia. Sí, y entonces los padres llamaron a los discípulos para que lo liberaran y no pudieron. Y los discípulos empezaron a discutir entre ellos. Y viene Jesús, llega y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué discuten? Es que los discípulos me culpan que yo soy culpable, dijo el padre. Y culparon a mi esposa, dice que por eso mi hijo está bajo maldición. Y Jesús los regaña, dice, generación de pecadores, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? No saben que eso no sale solo así, tiene que salir con el poder de la oración y el ayuno. También es necesario orar y ayunar para ser sanado o ser liberado. Necesitas ayunar y orar para ser sanado y liberado. Y entonces viene Jesús, le dice, quítense de aquí, traigan al muchacho. Y le dijo, a ti te digo, espíritu de epilepsia, así. Y le dice, te ordeno que salgas de este cuerpo. Y el muchacho dice que cae medio muerto, cae convulsionando y queda liberado. Y el muchacho queda medio muerto, Jesús lo levanta y el muchacho queda sano. Así es, Jesús dice. Y también vemos al hombre endemoniado de Gadara. Y entonces dice que había unos hombres que estaban allí en Gadara, y de repente dice que ellos están desnudos. Sí, empezaron a gritar, y Jesús iba pasando por el camino, no fue a provocarlos, sino pasaba por el camino, y salieron los hombres a apedrear a Jesús. Y Jesús les ordena detenerse. Y caen de rodillas y dicen, Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Nuestra hora no ha llegado. Jesús les dice, cállense. ¿Cómo se llama? Nos llamamos legión, demonios, y si legión significa muchos demonios, nos llamamos legión. Pero si nos vas a echar, échanos, déjanos y permítenos ir a meternos en la mar de cerdos, pero no nos tires al abismo, ellos tienen miedo al abismo. Pero si no obedecen, ahí los arrojamos. Y entonces le dice, vayan. Y en ese momento los demonios salieron y se fueron a los cerdos. Y los cerdos cayeron, se embarrancaron, chocaban contra los paredones, se rompían los hocicos, caían y se hacían pedazos y eran matados por los demonios. Y el hombre quedaron perfectamente en todos sus sentidos cabales, sanos y libres. ¿Sabes? Jesús es bueno. Termino con esto. Jesús, en el nombre de Jesús te digo, tú, ahora que estás oyendo, cree lo que te estoy diciendo. Levántate donde estés, no importa qué enfermedad. En el nombre de Jesús yo declaro que seas sano. Yo declaro que seas liberado. Yo declaro que seas resucitado. Yo declaro que sean expulsados sus demonios. Declaro que seas liberado de esa epilepsia. Declaro en el nombre de Jesús que todo ciego mire, todos los sordos oigan, los paralíticos se levanten en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, por la palabra. Ahora mismo donde estés ahí donde estés ahora, en el nombre de Jesús, el Señor toca, levántalo, sánalo, restauralo, libera, Padre. Declaro que tienen vida, declaro que no van a morir, van a vivir para contar las obras de maravilla de tus manos. Levántate, actúa, camina, levántate de esa silla, levántate de esa cama, así que actúa, abre tus ojos en fe, así que oye la voz de Jehová tu Dios, oye sordo, en el
el nombre de Jesús sea sano. Así que yo declaro que tus huesos sean sanados, liberados, sean restaurados, tu ritmo cardíaco, hígado, páncreas, vesícula, apéndice, pulmones, sea sano, tu bronco, garganta, sea sano, etcétera. Cualquier enfermedad, dolencia, tumores, ahora declaro que sea sano. Tu espíritu en mi cuerpo sea sano, espiritualmente sea sano, naturalmente, por la palabra y por la sangre de Jesús. Yo declaro que es libre, yo declaro que el Señor está tocando y está obrando. Levántate ahí ahora, en el nombre de Jesús. Cree la palabra, sí, recíbelo, así es, y cree, clama en este momento, porque si clamas Él te responde. Si tú lo buscas, lo encontrarás. Y así como a esas personas que buscaron a Jesús por su sanidad y encontraron su sanidad, su liberación, su resurrección, así que Dios está haciendo milagros. Él es el mismo de ayer, hoy y mañana, así que Él no cambia, Él no está muerto, Él está vivo. Levántate, actúa, Dios te ama y yo te bendigo, porque Dios es fiel, Dios es santo, Dios es poderoso, no te dejará ni te abandonará. Él tendrá cuidado de ti, y yo declaro que sea hecho por nuestra fe. Te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo, que te rodea con millares de ángeles, y declaro que el Espíritu esté sobre ti, y declaro que ahora sea hecho conforme a tu fe. Por tu fe sea hecho tu milagro, por tu fe quedas sanado y liberado, por tu fe sea cumplido como has creído. Así declaro como dice el Señor, porque el Señor así lo dice, en el nombre de Jesús. Así es y así será. Aleluya. Gloria al Señor, alabamos y exaltamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre, porque sé que me oyes. Sabía que me oías, sé que todo lo que te pido orando y creyendo se ha hecho. Lo creemos por nuestra fe, así es, así será. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, papito. Gracias. Reciba esas bendiciones, hermano. Reciba esos milagros. El Señor está ahí, está llenando el vacío de tu corazón. Te deseo todo lo mejor, y si me puedes llamar para testificar que Dios te ha sanado, yo sé que sí te va a sanar, yo sé que ya eres sano por la fe, lo creemos. Así que todos los que me oyen reciban ese milagro. Bendiciones, su servidor se despide. Hasta pronto, que Dios los bendiga y la paz los acompañe a donde estén.